Bien chicos, una vez más nos vamos a encontrar, pero esta vez hablando de documentos curriculares. Hemos venido abordando lo que es currículo durante las clases anteriores, ¿no? De lo que significa el currículo como esa selección de contenidos, como una planificación, pero también debemos tener en cuenta que el currículum es eso que vemos reflejado en los estudiantes, ¿sí? En los estudiantes como consecuencia de lo que han aprendido de los docentes, del contexto en el que se encuentran. Eso también es currículum, porque es información que nosotros vamos a recolectar para luego así poder seguir planificando, poder seguir armando, ¿no? Lo que es nuestra práctica pedagógico-didáctica. Bien. Eh, Hoy la práctica nos lleva a reflexionar desde otro lugar. Esas prácticas tradicionales a las que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Hoy tienen que ir desdibujándose y empezar a instalar otro tipo de práctica, en la que ustedes, armar esos escenarios en los que ustedes puedan intervenir de otra forma. Es difícil porque los que hoy estamos en el nivel superior, en el caso de ustedes como estudiantes, han transitado por diferentes niveles con prácticas tradicionales, ¿no? El asistir, el escenario ese es el aula, donde está nuestro docente, donde hay una organización que ya está pautada y se lo viene trabajando desde el nivel inicial. Y hoy romper esas estructuras, salir de nuestra zona de confort, no solo ustedes, sino también nosotros como docentes, nos desestabiliza un poco. Hoy estar hablando de un contenido, ¿no? Que está dentro de nuestro diseño curricular, de nuestro proyecto de cátedra, a través de un canal de YouTube o de una clase por Meet, por Zoom, es algo que nos desestabiliza, pero que tenemos que empezar a incorporarlo. Por eso me parece necesario que justamente en la práctica tengamos este tipo de interacción. Que si bien es una interacción diacrónica, ¿no? Pero es un tipo de interacción y que es necesario realizarlo porque esto vino para quedarse. No es que termina la pandemia, que termina este proceso de no presencialidad y que volvemos a la clase tradicional, a las aulas. No, esto vino a quedarse. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a ensamblar lo que había con lo que viene, con lo que hoy está y que vino para quedarse. Entonces tenemos que aprender a ensamblar eso y eso va a formar parte de nuestra práctica. Bien, estos documentos curriculares, como están en el aula virtual, ¿no? ¿Qué son esos documentos curriculares? Nosotros vamos a hablar de documentos, pero ese documento como texto, ¿no? Como esos lineamientos que a través de esa concreción curricular de la que hablamos, del primer nivel, del segundo, el tercero, el cuarto nivel, cómo están transformadas en documentos, ¿sí? Cómo esos documentos nos apropiamos de ellos y hacemos nuestras propias modificaciones de acuerdo también al contexto en el que vamos a volcar ese documento, esos contenidos, ¿sí? Cómo los modificamos, cuáles son sus componentes, cuáles son esas estrategias que yo voy a utilizar, que van a ser necesarias para poder abordarlos y para armar ese puente, ese nexo entre el docente, esos contenidos, ¿sí? Y el estudiante. Esa caja de herramientas que teníamos, aprender a sacar esas herramientas que ya quedaron obsoletas y colocar unas nuevas. Esos contenidos, poder reverlos, seleccionarlos, no solo en cuestión de tiempo, sino en cuestión también de calidad. Bien, yo les he subido en el aula virtual los diferentes documentos con los que nosotros nos vamos a encontrar en la práctica y que es necesario conocerlos, si bien más adelante en el transcurso del cursado, de la carrera, van a poder hacer luego un análisis profundo, pero es necesario que ustedes los conozcan,
que ustedes vean cuáles son los componentes esenciales que hay en estos documentos curriculares, como son los NAP, ¿sí? NAP, esas siglas que significan los núcleos de aprendizajes prioritarios, los diseños curriculares jurisdiccionales, esos proyectos curricular institucional, las planificaciones. Hoy, a través de esta no presencialidad, el Ministerio de Educación ha lanzado los cuadernillos, unos cuadernillos donde hay una selección de contenidos que nos permite a nosotros como docentes poder ya tener un marco para abordar esa selección que es necesaria, que nosotros a esos contenidos, esa selección de contenidos que es necesaria que nosotros abordemos con nuestros estudiantes que implican diferentes disciplinas, ¿no? Que aborda diferentes disciplinas. Nosotros en la educación secundaria tenemos acá en nuestro diseño curricular, nos vamos a encontrar dividido en lo que es el ciclo básico, el ciclo orientado, ¿no? Ese ciclo básico que abarca primero y segundo año, y ese ciclo orientado que es de tercero a quinto en las escuelas de educación común, a diferencia de las escuelas técnicas que tienen un año más, que tienen un sexto año. Bien, de acuerdo a ese ciclo básico u orientado, hay un currículo armado, hay un diseño curricular. Yo ahora les he presentado los NAP, como les dije, esos diseños curriculares jurisdiccionales, una planificación anual también para que ustedes la conozcan, cómo se elabora una planificación anual. Otra estructura didáctica que también les he subido, otro documento curricular, es una secuencia didáctica. Y estos documentos, ¿no? Para poder ir observando y viendo cuáles son esos componentes que se encuentran ahí, ¿no? Y lo primero que nosotros vamos a observar en esos documentos son los objetivos o los propósitos. Esas metas a las cuales, esos objetivos a los cuales nosotros queremos llegar a abordar, y ese propósito que nosotros como docentes, valga la redundancia, nos proponemos abordar, ¿no? Bien, vamos a encontrar contenidos, o sea, esos saberes que son específicos para un tramo de cursada, para un año de cursada, para un grupo de estudiantes, para una disciplina o un área disciplinar, ¿no? Vamos a encontrar estrategias metodológicas, es decir, esas herramientas que vamos a utilizar para abordar esos contenidos. Y por supuesto vamos a encontrar la evaluación, ¿no? Cómo vamos a hacer el cierre para verificar si ese conocimiento fue adquirido o no por nuestros estudiantes. Y también ese proceso que nosotros hemos transitado, si cómo fue transitado por nuestros estudiantes. Bien, vamos a ver estos componentes que comparten todos estos documentos que independientemente del nivel de concreción que se encuentre, ya sea un NAP, un diseño curricular, si vamos bajando un proyecto curricular, una planificación, estos cuadernillos. Bueno, ¿cuál es mi propuesta? Que veamos esos documentos, que veamos cuáles son esos componentes que tienen estos documentos y que ustedes puedan visualizarlos y decir, a ver, yo puedo observar aquí que un NAP comparte, que un NAP posee, ¿sí?, contenidos. Y los diseños curriculares también me hablan de contenidos. Así que bueno, los invito a que observen estos documentos, que ustedes puedan hacer una lista de qué componentes encuentran similares o les parece que resultan que son los mismos. A ver, algunos plantean objetivos, otros plantean propósitos,
En algunos existe la evaluación, en todos. Entonces los invito a que puedan tomar esos documentos y observar, comparar, ¿sí? Así que próximamente, en el próximo encuentro, ¿sí? Vamos a charlar sobre esto, para ir acercándonos más a ese marco normativo que regula nuestra práctica.